Si tienen, la verdad es que no se necesita muy buena memoria. Si tienen memoria, hemos estado en una serie que se llamaba, eh, ¿cómo se llama? De regreso al hogar. Hemos terminado nuestra serie de regreso al hogar y se los voy a adelantar desde ya lo que sigue del resto del año en cuanto a todo lo que son charlas. El día de hoy vamos a ver una charla en específico. El próximo fin de semana vamos a empezar el tema de Navidad. El 23, por supuesto, vamos a tener un mensaje navideño. Y el 30 va a ser un mensaje específico de fin de año. Entonces, las series de este año no se han acabado. Vamos a tener una pequeña serie de Navidad, empezando de hoy en 8. La charla de hoy se llama Un cristiano ante un rey. Un cristiano ante un rey. Y tal vez quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuál es con la persona con más poder que ustedes han estado o han saludado? El jueves pasado estuve en una reunión con un muchacho que está viniendo aquí a la viña. Bueno, ni tan muchacho, un hombre como de 30 y no sé cuántos años, y me dijo que había ido a almorzar un argentino allá por los Yoses, y que le había tocado a la par de la mesa del presidente de la República, y que había sido muy interesante porque terminó dándole la mano al presidente de la República y empezó a contar del trabajo que él tenía, y hicieron un poco ahí de conexión. No creo que el presidente se recuerde muy bien, pero sí tuvieron un encuentro. Entonces, de eso estoy hablando. Yo una vez les conté que una vez tuve la oportunidad de orar por José María Figueres, que es un expresidente de la República. Lo interesante es que como años después de que yo oré por él, no pasó de las elecciones internas. Entonces, no sirvió mucho la oración, o más bien lo encebé, ¿verdad? Pero la razón por la cual hablo de esto es porque muchas veces cuando nosotros estamos ante alguien que tiene poder, cuando nosotros estamos con alguien que tiene cierta importancia, como que nuestros valores y nuestras creencias se empiezan a esfumar un poco, como que nos sentimos un poquito más tímidos. Piensen en cuando alguna vez han estado con los papás de algunos amigos o con su jefe. Nos ha pasado alguna vez que nos achicopalamos, ¿verdad? Y yo creo que tiene sentido. La Biblia nos explica por qué nos achicopalamos. Vean lo que dice 1 Corintios 1, el 19 y el 21. Dice así. 1 Corintios 1, 19, 21, no. Okay. 1 Corintios 1, 19 y el 21. Ay, sí, es que no te lo di porque yo lo tengo. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera a Dios mediante la sabiduría humana o el poder. Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. O sea que para conocer a Jesús el requisito no es poder, es más bien casi que lo contrario, es humildad. Hay una frase de Max Lucado que siempre recuerdo, espero que nunca se me olvide, que dice, para ver al Salvador hay que estar de rodillas. Si uno no está de rodillas no puede ver al Salvador. Y muchas veces uno no puede ver al Salvador porque está muy lleno de poder. Y por eso es que creo que a veces nos achicopalamos con gente de alguna jefatura o algún poder y nuestros valores se esfuman un poco porque sabemos como que esas personas no tienen tanto interés o no están sensibles a lo que nosotros tenemos en el corazón.
Y les hago toda esta introducción porque hoy vamos a ver un encuentro de estos. Hoy vamos a ver al apóstol Pablo, un cristiano ante un rey, delante del rey Agripa. Y es un encuentro muy bonito donde aprendemos muchísimo de nuestra fe, de lo más importante de nuestra fe, de nuestros valores teológicos, y también aprendemos de Pablo cómo él se comporta y sus ganas que tiene de contarle a Agripa, no importa quién sea, acerca de lo que él ha vivido con Jesús. Y es una gran invitación para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, si tienen Biblias, que es bueno tener una Biblia, que uno la ande y todo, ¿verdad? Que uno la traiga. Ahora hay mucha tecnología, yo sé, pero a mí me gusta, por lo menos, los invito a sí tener una Biblia en sus casas. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 26. Es casi lo último del libro de Hechos, y es lo último del libro de Hechos porque es lo último que casi conocemos de la vida del apóstol Pablo. Entonces vamos a leer poco a poco, como siempre, una charla expositiva. Hechos 26, del 1 al 2, dice así. Entonces, Pablo, ¿verdad? No les voy a dar mucho contexto. Pablo simplemente había sido preso hace mucho tiempo y iba pasando de autoridad en autoridad que lo iban juzgando. No era fácil juzgar a Pablo porque Pablo era un ciudadano romano, y entonces él tenía derecho a ser juzgado hasta llegar al emperador, y aquí casi que estaba llegando al emperador, está ante el rey Agripa. Por favor, no le pongan a sus hijos Agripa. Si están embarazadas, no le pongan a sus hijos Agripa. De apodo está bien. Entonces dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Y Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Es interesante que dice que Pablo hizo un ademán y que se empieza a defender. Eso significa más de lo que uno entiende. Fue como que Pablo se levantó y empezó a hacer su defensa. Él iba a hacer una defensa teológica ante Agripa. Este rey Agripa, para los que tienen curiosidad, es el segundo rey Agripa, hijo de Herodes. Y antes de cualquier cosa hay algo muy interesante y muy poderoso aquí de resaltar, y es lo siguiente. Pablo está ante un rey y no se achicopala, más bien se para, hace un ademán y se empieza a defender, empieza a compartir de su fe. Y esto es algo muy importante, y siempre, pero en estas fechas se nos hace todavía más fácil a nosotros hablar de nuestra fe y no achicopalarnos. Eso debiera ser una costumbre nuestra, estar compartiendo, testificando de nuestra fe. Y hay veces que lo tenemos más conscientes, lo recordamos más que otras. Y por supuesto que a mí me pasa igual. Y el otro día me pasó de una manera muy bonita porque recordé, yo estoy aquí para testificar de mi fe. Íbamos a ir a un retiro del staff que tuvimos de la viña, y nos bajamos, no, de hecho no fuimos en el ferry, dimos toda la vuelta, íbamos por Paquera, y hay una señora con un bulto gigantesco pidiendo ride. Y paro el carro y le digo, señora, ¿para dónde va? Y me hace, voy para Cóbano. Y le hago yo voy para el Tambor, pero yo le hago ride hasta Tambor. Y la señora me dijo, bueno, está bien. Bueno, no me lo dijo así, porque me lo dijo con acento nicaragüense, era nicaragüense. Y se montó al carro y andaba un maletín gigante. Entonces le preguntamos qué era lo que andaba, y andaba vendiendo ropa interior. Y a mí me pareció rarísimo. Y le pregunté, ¿pero qué? ¿Es negocio venirse hasta aquí a vender ropa interior? Y me dijo, sí. Entonces, si necesitan ropa interior, pueden ir a Cóbano. Pero lo interesante es que yo sentí el Espíritu Santo en mi corazón y la guía de Dios, como trate de volcar esta conversación hacia mí. Aquí puedes ir callado y seguir hablando con Sergio, el que va a la par tuya, e ignorarla, que no hubiera sido tan malo porque ya le estoy dando ride. O puedes hablarle, ser un hospitalario, que es lo que estás tratando de hacer, pero tratar de dirigir, es una oportunidad de hablar de Dios.
Y así lo hicimos y así le hablamos. Entonces, me impresiona esto que hace Pablo. Pablo no está ahí en el juzgado y lo que está pasando es que acabe esto rápido, que se termine esto. No, no, Pablo está pensando en medio del juzgado, ¿cómo hablo para testificar de mi fe? Esto es hay demasiada gente importante viéndome. ¿Cómo hago para hablar de Jesús? Creo que es algo envidiable y algo que podemos hacer nosotros. Y yo creo que muchas veces el error es que hemos subestimado el poder de nuestro testimonio, lo que nuestra historia puede hacer en alguien. Les voy a adelantar, después lo vamos a ver, pero les voy a adelantar al final de todo esto lo que pasa. En el versículo 24, estamos en el 1 y el 2, en el versículo 24 dice: al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo, que era otra persona muy importante, interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Y vean que hay mucho respeto en Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas, hablando de Agripa, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no se sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, le dice Pablo. Él lleva la conversación y él tiene confianza en que su testimonio y lo que él puede hacer, si Dios quiere, puede hacer algo. Y eso es lo que nosotros debemos de estar seguros, de que nuestro testimonio, lo que nosotros conocemos del evangelio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestra familia, puede impactar la vida de alguien. Ahora estamos presentando los resultados del último trimestre. Y en el último de números, pero en el último trimestre, de las cosas más lindas que han pasado en mi vida es que alguien que se convirtió ahora en mi amigo, que no conocía de Jesús hace 3 o 4 meses, ama a Jesús y este es de sus lugares preferidos. Porque decidimos empezar a ir a su restaurante, empezamos a empezar a almorzar ahí, empecé a hablarle de Dios, le regalé una gorra, le regalé después otra gorra y él me regaló algo de vuelta y empezamos una relación y ahora él ama a Dios y su vida es de Dios y mis papás van ahí y él conoce a mi chiquita y conoce a toda la gente de Supernova y él conoce a Cristo gracias a un testimonio y a un testigo, a alguien que empezó a hablarle y empezó a hablarle del amor de Dios y empezó a invitarlo aquí y un día inteligentemente, obviamente como Pablo, yo sé que usted conoce a los profetas, le dice Agripa, le regalé una gorra. A eso estamos llamados mientras trabajamos y mientras vivimos nuestro día a día. Vamos al versículo 6 y al versículo 8, dice así, Pablo hablando, dando su defensa. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus, las 12 tribus de Israel, lo que componían el pueblo de Israel, esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Cuando Pablo dice las 12 tribus de Israel esperan en esto, ¿por qué me juzgan si ellos tienen la misma esperanza? Lo que está diciendo es, los israelitas, que yo soy uno, esperábamos un Mesías. Esperábamos que alguien iba a venir a rescatarnos. ¿Por qué me están juzgando a mí si yo simplemente tengo esa misma fe? Pero después dice algo clave en el versículo 8. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Ese era el problema con los israelitas. Que ellos no podían entender cómo Pablo predicaba que este Jesús había resucitado de los muertos. Eso era lo que alarmaba a la gente. Y aquí es donde hay que profundizar en el tema. Esa es nuestra esperanza.
La esperanza de un seguidor de Jesucristo es que un día va a resucitar de los muertos y alcanzará la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. El hecho de que Cristo haya resucitado es la primicia de que todos los que van a resucitar. Entonces, es así de importante la resurrección de Jesucristo en nuestra fe. Si no, nosotros no hemos sido perdonados de nuestros pecados. Él demuestra la victoria. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, o si no les explico, en la tienda de reunión que tenían los israelitas en el desierto mientras llegaban a la tierra prometida, que era el pequeño templo de ellos, estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde el sumo sacerdote se reunía con Dios una vez al año. El sumo sacerdote se reunía con Dios y hacía un sacrificio por todo el pueblo de Israel. Si el sacrificio era agradable a Dios, el sumo sacerdote salía de la tienda de reunión y todo el mundo pegaba gritos feliz porque sabían que sus pecados habían sido removidos, no quitados. Pero ustedes muchos de ustedes no saben que el sumo sacerdote se metía amarrado a la tienda de reunión. Y se metía con ¿han visto esas mujeres que bailan el vientre? Que se les suena cuando mueven su pantalón. Con ese tipo de pantalones se metía el sumo sacerdote. Porque cuando la gente estaba fuera de la tienda de reunión y ya no escuchaban el timbre de sus pantalones, sabían que la ofrenda, el sacrificio no había sido aceptado y el sumo sacerdote había caído muerto ahí. Y entonces, ¿para qué amarrado? Para sacarlo. Entonces, por eso el contexto de que Cristo resucitó de los muertos y que cuando Cristo resucitó de los muertos estamos seguros de que el sacrificio ha sido cumplido y aceptado. Es como que usted meta a alguien en una piscina y la apuesta sea a ver si él puede quitarse de las cadenas. Él está encadenado abajo de la piscina. Cuando él sale sin cadenas es que lo logró. ¿Estamos claros? Esa es la imagen. Que hemos sido lavados. La esperanza que tenemos en Cristo no es solo para esta vida, no es solo para recibir el Espíritu Santo y ser guiados ahora y tener gozo ahora. Vean lo que dice el 15:19, 1 Corintios 15:19. Primera de Corintios, perdón, sí, 15:19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. No habría, sí habría, pero no habría tanta diferencia no sé, en el positivismo y andar todo el día positivos. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, en que tenemos una esperanza viva y que Cristo resucitó de los muertos. Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué les cuesta tanto entender esto? Esto es lo más sagrado de todo. Vean lo que dice Efesios 1:17 y 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. O sea, que puedan entender y de revelación, para que lo conozcan mejor. Y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y después describe un poquito la esperanza. Cuando nosotros hablemos de esperanza, cuando la Biblia habla de esperanza, es una. De hecho, hoy lo leí en el libro de Judas, hablaba de contender por la esperanza que se nos ha dado. Es una, que vamos a resucitar de los muertos.
y que un día nos vamos a encontrar con Dios en su gloria y va a ser un lugar perfecto donde Dios mora con nosotros. Entonces, esto es muy importante y Pablo se asegura de decirlo. No lo esconde para no quedar mal. Porque apenas él habla de resurrección, ya todo el mundo se encrispa. Pero es que este es el corazón de lo que nosotros creemos. Vean lo que dice del 9 al 19. Y aquí les da su testimonio personal. Vamos juntos, que es un poquito larguito. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerdan lo que hacía Pablo antes. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos, contra los cristianos, me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes, y aquí él dice: iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol. Imagínense algo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió, no solo a mí, sino también a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, vean qué escena. Y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, así se llamaba Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto en mí y de lo que te voy a revelar. En el 9 y en el 12 dice que Pablo perseguía a los cristianos. Y es interesante porque creo que a muchos de nosotros nos pasaba eso antes de encontrar la verdad. Tal vez no los perseguíamos para matarlos, pero nos burlábamos seriamente. Y mira, hay que ser muy débil para pensar en eso. Sí, solo los débiles llegan a creer. Ay, es que cantan muy duro. Yo no voy ahí, es que cantan demasiado duro. ¿Por qué son tan exagerados? Y siempre, vos siempre sacás eso de Dios. Uy, qué pereza con vos. Eso sí, si éramos muy dulces, ¿verdad? Poníamos a los cristianos a un lado, a los panderetas, a los católicos, a las cosas de Dios. Es demasiado para mí. Éramos dudosos de la fe. Puede ser que hoy aquí haya personas dudosas de la fe. Haya personas que ya hayan tenido fe y que su fe haya se debilitado y que no sabe si volver a los caminos de Dios. Pero lo interesante es lo que dice el versículo 14. Y Pablo se los dice de fijo a Agripa y a todos los que están ahí. Lo que Jesús le dijo: Saulo, ¿qué sacas? Versículo 14, si lo quiere chequear. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Y eso es lo que usted y yo, sin ningún temor, podemos decirle a cualquier persona que no conoce a Jesucristo. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Yo a los 19 años y medio le estaba dando cabezazos contra la pared, contra el mismo lugar. Buscaba que mi vida tuviera propósito en lugares más oscuros, más feos del mundo. Cabezazos contra la pared, hasta que Dios un día se me apareció y me dice: ya no te des cabezazos con la pared, camina conmigo. Y igual sucedió con algunos de ustedes. Ustedes, cabezazos contra la pared, es aquí, es aquí, es aquí, y no era ahí. Y las personas que no conocen a Cristo, aunque usted no los vea, están pegando contra pared. Porque solo en Él hay vida y solo en Él hay vida verdadera. Hay que entender que Él es el artesano y que nosotros somos la arcilla de una vez por todas, que Él es el Señor y nosotros no. Pero es chivísima como
Pablo les cuenta, y Jesús me dijo que parara de darme cabezazos con la pared, que me volviera su siervo y su testigo. Y esa es la invitación a cada uno de nosotros y la invitación que quiere que cada uno de nosotros haga a las demás personas, ¿no? Hoy estaba viendo un video ahí en YouTube de un hombre ahí que le preguntaron, ¿y cómo se le habla a los escépticos y a los ateos de Jesús? Y él dijo, lo primero es que usted no debería hablar mucho, haga un montón de preguntas. Madre, no sé, amiga, no sé cómo se dicen las mujeres. Amiga, ¿no sentís que te estás dando cabezazos en la pared? Es una buena pregunta. ¿No sentís que te has golpeado muy duro? Déjame contarte. Verso 16 y verso 18 dice, ahora ponte en pie. Sigue hablando Pablo de lo que le pasó y lo que Jesús le dijo. Y escúchame, me he parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Vean cómo habla de la fe. Por la fe en mí reciban el perdón de pecados. Él le está contando todo a ellos. La primera palabra poderosa aquí para nosotros que le invita a Jesús a Pablo a hacer y que nos invita a nosotros a hacer es cuando le dice, quiero que seas mi siervo, quiero que me sirvas. Tenemos el privilegio de que Dios nos está llamando a servirle. Interesantemente me puse a ver esta palabra y dice que lo que significa en alguna manera es asistente. Quiero que me asistas. Mañana Joaquín va a correr una carrera y necesita asistencia. Necesita que alguien constantemente le dé agua, le dé líquido para poder aguantar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Quiero que me asistas. Quiero que el trabajo que yo tengo, tú me asistas. Inmediatamente, cuando pensé en asistente, no sé por qué, pensé inmediatamente en mi papá. Mi papá tuvo una asistente, digamos, eso no era una secretaria, ella era mejor que mi papá haciendo el trabajo de papi y todo, que se llamaba Mayela, y Mayela era una asistente, no solo porque le ayudaba a mi papá en todo el trabajo, sino que yo cumplía años y Mayela me llamaba a mí. Mi mamá cumplió años el 22 de noviembre y mi papá no trabaja con Mayela hace 10 años y Mayela llamó a mi mamá. Mayela era parte de la familia, era la asistente de papi, todo lo sabía. Esa es la palabra que Dios nos utiliza para invitarnos a trabajar con Él. Quiero que seas mi asistente. Qué lindo ser el asistente de Dios en lo que está haciendo en el mall, en lo que está haciendo ahí en la empresa, en lo que está haciendo en la casa. Servirlo. Los hijos de Zebedeo no lo entendieron muy bien lo que significaba era ser un siervo cuando iban caminando y de hecho ¿cómo hago para no decir una palabra concha? Los babosos mandaron a la mamá a pedirle a Jesús un puesto para ellos. Señor, ¿qué tal si yo me pones a mi hermano en la derecha y me pones a mí en la izquierda? Y Jesús les dice, ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. Ubíquense. Un siervo no pide la derecha o la izquierda, un siervo asiste. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y dice aquí, siervos y testigos. A testificar. Pablo con todo lo que le había pasado. Tal vez a usted no lo han bajado de un caballo con una luz refulgente.
Pero algo Dios ha hecho en su vida y eso es lo que usted tiene que testificar. No más, no menos. Y hay algo muy chiva aquí en el verso 19 que dice, así que después de contarle que Jesús lo bajó, que lo hizo testigo, que lo hizo siervo, dice, así que Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Entonces es lindísimo porque Pablo dice, Dios me llamó y me dijo que hiciera esto. Y yo lo hice. Toda mi vida la invertí en eso. Si Dios te ha llamado a hacer algo, invertí tu vida en eso, con todo. No fui desobediente a esa visión celestial. Entonces yo les pregunto hoy a ustedes y a mí, ¿has sido obediente a la visión celestial? A la visión de Dios sobre tu vida. Es tu filtro. Entonces hasta el momento parece que el mensaje está terminado, que Pablo ya ha dado suficiente testimonio, ha hablado de su fe, de su esperanza, de la resurrección, ha hablado de cómo Jesucristo lo llamó, de lo poderoso que fue eso, de cómo él ha sido llamado a ser su siervo y a testificar, pero explica dos cosas más que son demasiado importantes de nuestra fe. Y es en el versículo 20. 26:20 dice así: al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué. O sea, fue un testigo, que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Podríamos quedarnos a hacer una serie entera del versículo 20, porque tiene elementos de nuestra fe demasiado importantes. ¿Cuáles son? Arrepentimiento, convertirse, arrepentimiento demostrado en buenas obras. Y eso es lo que, para terminar, eso es lo que vamos a ver. El mensaje de Pablo y el mensaje de la Biblia es un mensaje de arrepentimiento y de conversión. Quiero que vean, ahí hay una definición de conversión que me gustó mucho, que es muy apropiada. Vamos a verlo de arrepentimiento primero, pero quiero que vean esto. Es muy apropiado cuando alguien dice, yo me convertí. Suena muy pandereta, pero es muy apropiado, es totalmente técnico y teológico. Y ya verán por qué, porque ¿qué significa convertirse? Convertirse es cambiar de bando, definitivamente. Yo voy a seguir a Dios, nunca más ahí. Dije que me cambiaba de bando. No es solo darle nuestra vida una nueva dirección, sino en la práctica reorientarse continuamente a nuestra meta, que es Jesús, poniendo el mal a un lado. O sea que si usted ha decidido seguir a Cristo, esto es lo que ha decidido hacer. Hemos decidido reorientar nuestra vida completamente, dirigirnos hacia Jesús y ser definitivos en eso. Pero yo veo a veces mi vida y la vida de muchas personas que no están así, no está reorientada y no es tan definitiva. Seguimos seducidos y seguimos caminando por lugares que no deberíamos caminar. No era que nos habíamos convertido. El otro día me dio gracia porque me contó un amigo que su hijo era liguista hasta cierto momento, que la liga había perdido un partido muy feo y que se había convertido y se hizo sapricista y ya para nunca más. ¿Se ha cambiado usted de camiseta? ¿O es como muchos, sobre todo mujeres, he visto yo, puede ser que me equivoque, no importa, pero que se ponen una suéter, la suéter más vieja? Cuando hace un poquito de frío, sacan una suéter viejísima del closet y esa es la que se sienten más cómodos y esa es la que se ponen.
Se sigue poniendo usted la ropa vieja del closet. Pero no era que nos habíamos convertido a Jesucristo. No era que este era el camino que habíamos decidido seguir. Eso es también arrepentimiento. Hemos usado la palabra arrepentimiento de una manera muy ligera, ¿verdad? El otro día cometí el error, llevaba años sin ir, cometimos el error de ir al food court de Multiplaza. Y yo no sé ni para qué lo hicieron nuevo, porque quedó peor que el de antes. Y ¿verdad? Es como que decir, iba a comer en Subway, pero me arrepentí y comí en Quiznos. Está bien usado arrepentirse, pero no en el concepto entero. ¿Por qué? Porque arrepentirse tiene implícito no solo cambiar de opinión, sino enmendar algo. Entonces, cuando yo me arrepiento, es como, y se me vino una imagen chivísima de cuando uno termina un campamento. No sé si todos ustedes han ido a un campamento, pero uno va a un campamento un viernes o de sábado a domingo, y es así, con experiencias con Dios 2 días seguidos, y sale uno inspirado, sale uno lleno de Dios. Y realmente el campamento no es ahí, el campamento empieza después, cuando uno empieza a arrepentirse. Cuando uno no solo piensa, todo esto lo he hecho mal, sino que dice, papi, necesito hablar con vos, ¿cuándo almorzamos? Mira, Rodrigo, necesito pedirte perdón por aquella vez que Eso es arrepentimiento. No solo cuando le doy la espalda, sino que le doy la espalda y lo enmiendo. Por eso dice, frutos dignos de arrepentimiento. Hay fruto cuando hay arrepentimiento. Entonces tenemos que realmente valorar nuestra vida de cristianos si somos personas convertidas y personas arrepentidas. Es que muchas veces nos arrepentimos y no sabemos de qué. Yo lo he hecho. Hago algo mal y le pido perdón a Dios, pero ni siquiera he profundizado en lo que he hecho y por qué lo hice. Entonces lo voy a seguir repitiendo. Pero si un día profundizo en mi pecado, en por qué hago pornografía, en por qué veo otras muchachas o otras señoras y no la mía, en por qué trato mal a mi esposo, por qué soy orgulloso, por qué me robo dinero, si un día profundizo en eso, me doy cuenta del daño que me estoy haciendo, el daño que le estoy haciendo a Dios, y tal vez Dios haga algo en mi corazón. Vean lo que dice Joel 2:12, un profeta menor, hablándonos del arrepentimiento. Dice, ahora bien, afirma el Señor, ojo las palabras que utiliza, vuélvanse a mí de todo corazón, no poquitico de corazón, con todo, con ayuno, lamentos y llantos. Sí, yo sé que hay lágrimas de cocodrilo, pero hay veces que las lágrimas muestran mucho. Muestran, uy, sí, la embarré, fue pésimo, fue horrible. No puede ser que yo sea esta persona. Vuélvanse a mí de todo corazón, con lamentos, con ayuno y con llanto. El otro día, en una cena de acción de gracias, ahí en Rúa, un hombre compartió que había hecho las cosas muy mal con su familia y que ya no estaba con su familia. No sé si lo echaron o si él se fue, pero dijo, pero ahora conozco a Jesús, gracias a esto he conocido a Dios. Yo lo que quiero es volver con mi familia, si es lo que Dios quiere, pero si no, por lo menos ya he conocido a Jesucristo. Y yo dije, uy, este maestro está arrepentido, porque ha entendido tanto el mal que hizo, que ni siquiera su fin último es volver a la casa. Su fin último es estar bien con Dios. A veces nuestro arrepentimiento está lleno de que hay, como dicen los gringos, no, ni sé cómo lo dicen, hay algo ahí para mí. Hay algo ahí para mí. Me voy a arrepentir porque hay algo bueno ahí para mí.
Me voy a arreglar con mi amigo porque ya viene fin de año y él tiene casa en el Marriott. Y es que esto no puede ser legalismo, no puede ser, ¿verdad? Como yo lo agarro, o como yo lo he agarrado muchas veces. Dios, Dios. No, 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 no. Por eso es que Pablo antes habla del perdón de pecados. Es que cuando uno se sabe perdonado por Dios y el amor de Dios lo inunda, uno dice, no hay otra cosa que yo pueda hacer que vivir para Él, que testificar de Él, que contarle a la gente lo que Él ha hecho para mí. Yo ya no quiero más de estas cosas. Vean este texto, ustedes lo han leído muchas veces, un texto súper rico que recoge, ¿verdad?, la vieja naturaleza, la camiseta vieja y la camiseta nueva. Efesios 4, 17, 24. Así que les digo esto y les insisto, si ustedes están arrepentidos, si ustedes están convertidos, no vivan más con pensamientos frívolos, superficiales, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se convirtieron, si de veras se arrepintieron, se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El otro día estaba ahí en mi casa y llegó mi esposa y estaba en una oficina, en una reunión de trabajo, que estaba haciendo un evento, y le hago yo, ¿y quién fue? Y me hace, no, estaba tal y tal y tal. Y me dijo, y estaba tal, que es amigo mío cristiano, fuerte. Y le hago, y me hace, sí, ahí estaban, al final estaban como tomándose unas cervezas. Yo me tomo una cerveza los miércoles y una los sábados. También, la Biblia no dice que no se pueda tomar una cerveza. Pero, y me hace mi esposa, esto es solo algo así, vacilón, no es vacilón, pero es un ejemplo. Y, me hace, y le hago yo a mi esposa, ay, sí, estaban tomando cerveza, pero que muchas cervezas, para calcular el ambiente, ¿verdad? Y me hace, sí, y yo, ¿verdad? De fariseo, le hago, pero ¿cuántas cervezas se habrá tomado? Y me hace, no, muchas cervezas. Ahí se tomaron muchas cervezas. Y yo me puse triste, 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 triste. Porque yo no entiendo, y verdad, yo tengo mis fallos, esa debe ser la debilidad de él, pero este es el ejemplo. Yo me pongo triste que alguien que yo siento que camina hombro con hombro conmigo, que ama a Dios, que es un líder, que se convirtió a Jesucristo, se tome mucha cerveza. Porque esa no es la vida que hemos aprendido. Esa era la camiseta que habíamos votado. Es solo un ejemplo, puede ser con muchas cosas. Pero yo hago cosas que ustedes van a decir, uy, no se había quitado la camiseta, Rodrigo. Sí, probablemente. Lo que estoy diciendo es que no botemos aquella camiseta y solo pongámonos la nueva. Porque esas cosas no se nos enseñaron. Hemos sido nacidos de nuevo. Ya no queremos nada con eso. Todas esas cosas de Hollywood, todas esas cosas flashes, todas esas cosas grandes, los carros grandes, las casas grandes, todas esas cosas deberían ser tontas para nosotros porque hemos tenido un entendimiento de lo vacío que es todo eso. Ya no lo busquemos más, ya no lo busquemos más. El seguidor de Cristo debe aprender a ponerle la espalda al mundo y su faz a Dios. Y vean lo que pasa al final, y con esto concluyo. Gracias a la fe y al testigo de Pablo, Hechos 26 del 27 al 29.
Ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Rey Agripa, le dice Pablo, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y vean lo que le dice el rey Agripa después de todo el testimonio. Un poco más, Pablo, y me convences a hacerme cristiano. O sea que el testimonio de Pablo movió al rey Agripa. Lo movió y fuerte. Porque el testimonio nuestro no va a mover a cualquier persona. Hay tres cosas, las podemos poner, etos, patos y logos. Hay tres cosas que uno de mis escritores favoritos escribe antes de todos sus comentarios. Él dice, para predicar la palabra hay que vivir estas tres cosas. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. Nosotros predicamos la palabra con nuestro vivir. Y estas son las tres cosas que hay que tener. Están en latín, pero se los puse así porque es muy fácil de memorizar. Si se lo quieren memorizar o apuntar, deberían, porque es chivísima. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un testimonio? ¿Y qué se necesita para tener un impacto a las personas? Ética. El etos. Lo que yo pienso y lo que digo que creo, lo vivo. Hay integridad en mi vida, hay ética. Y para que haya ética, ¿qué hay? Hay logos, hay palabra. La palabra se hace manifiesta en lo que yo digo y en cómo yo vivo. Ese es el fundamento sobre el que construyo. Entonces hay ética y la ética está construida sobre la palabra, sobre la verdad, no sobre mis ideas o las de otros, sino sobre la palabra. Y patos es pasión. Lo vivo con pasión. ¿Saben por qué el rey Agripa fue movido tan fuertemente? Porque Pablo estaba movido fuertemente. Cuando estábamos en una cena, pucha, esa cena realmente impactó mi vida, solo de esa cena hablo últimamente. Le tocaba el turno a mi papá de compartir acerca de su fe y dijo mi papá, bueno, por algunos años el único que sabía que yo era cristiano era yo. Nadie quiere seguir a Cristo si nuestro cristianismo no es un cristianismo de verdad. Porque el cristianismo de verdad es apasionado. Si no es que está apagado. O estamos pasando por algo oscuro, que también pasa. Pero si uno le dice a alguien al almuerzo, ¿puedo orar por nuestros alimentos? Dicen, ¿quién es este? Si uno es apasionado, si uno lo vive, si uno le dice, si uno lo invita, si uno, no tenés idea del libro que me estoy leyendo y de qué se trata, de la santidad, mae. ¿Cómo de la santidad? Sí, de la santidad, mae, de parecerse a Dios. O en cambio, ¿y ese libro? No, nada más. No, es etos, es logos y es pasión. Pongámonos de pie.